Y volvemos con más temas de interés común y vamos a conversar ahora con Eugenio de Medina, gran amigo, ¿no? Eugenio de Medina, profesor de la Universidad Católica, profesor de Economía, gran conocedor de temas de descentralización, regionalización y siempre al día en aquellos asuntos de inversión descentralizada. Eugenio, gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Carlos, un placer. Empezamos con el último tema, Eugenio, inversión descentralizada. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo estamos cerrando el año? ¿Cómo ves la agenda para el año siguiente? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Cómo limpiar de esa imagen contra la inversión privada que a la fecha tienen algunos presidentes regionales, por ejemplo? Bueno, me preguntas todo el sumario de la entrevista en una sola. Voy a tratar de ser sintético para ver si la desarrollamos en el transcurso de la conversación. Yo creo que este año ha sido un año que ha tenido sus ruidos por el tema político, ¿no? Sin duda alguna hubo varios meses en que no se sabía dónde iba a ir el gobierno o el futuro gobierno en su momento. Los presidentes regionales, por su parte, pagaban derecho de piso porque muchos eran nuevos en la gestión, ¿no? Y muchos han tratado de ver cómo se alineaban con el entorno político interno. No olvidemos, por ejemplo, que lo que estamos viendo con el señor Santos, que casi ahora claramente se nota que es una suerte de prisionero político de los señores Saavedra y compañía, le pasó al presidente de Puno en su momento con el señor Duvidi y compañía, ¿no es cierto? De alguna manera los presidentes regionales adolecen de una representación real y terminan amparándose en los dirigentes locales, no solamente además el caso de Puno y el caso de Cajamarca, también podría mencionar otro caso de la costa. Pero para entrar después de ese tema y primero entrar a lo que tú dices, creo que ha sido un año bastante pobre en materia de lo que es inversión regional patrocinada desde los gobiernos regionales. ¿Por qué pobre, Eugenio? Porque, por lo que tú has dicho, no hay una actitud realmente convocante de parte de los presidentes regionales. Yo siempre he dicho que estos presidentes regionales, primero les he llamado provisionales, porque tú y yo sabemos que hasta que no se constituyan regiones no podemos hablar de presidentes regionales. En segundo lugar, creo que son grandes alcaldes, ¿no? Preocupándose de los pavimentos de la pista antes que los grandes proyectos de inversión o las grandes líneas por donde deben ir sus regiones. Mira, tú y yo manejamos ese tema en los tempranos 2000. Tú sabes que incluso la legislación de descentralización promueve una serie de incentivos para promover la inversión privada. Hasta defensorías de la inversión, ¿eh? Totalmente, y hasta hay una ley que tiene nombre propio, Ley Promotor de la Inversión Regional, ¿no es cierto? Y cuando se hizo el referéndum del 2005, recordarás que uno de los incentivos para la Unión de Regiones era generarles incentivos a la inversión privada y todo lo demás. Bueno, lo que yo compruebo de lo que veo en el interior, Carlos, es que en el discurso se puede hablar mucho de promover la inversión. Pero yo siempre digo, y se lo he dicho a presidentes regionales cara a cara, la inversión no viene porque uno declare que está a favor de la inversión. La inversión viene porque tú generas condiciones institucionales para que la inversión venga. ¿Alguno de los 26 que tú digas, él se está acercando a la promoción de la inversión? De lo que estoy mirando hasta ahora, no, yo conozco a varios presidentes regionales, les tengo gran aprecio, pero no los estoy viendo. Y te voy a decir algo, mira tú, acaban de inaugurarse Olmos, ¿de acuerdo? Se supone que el presidente regional de ese momento, que era el señor Diego de Simón, era el gran promotor de Olmos. Bueno, la verdad es que tú sabes que Olmos se hizo desde el gobierno central y particularmente desde el Consejo Nacional de Descentralización, ¿no es cierto? Que estuviera el señor Simón para la foto es muy interesante, pero no fue algo promovido del gobierno regional de Lambayeque. Y estamos hablando del presidente regional que de repente más se ha involucrado en el tema de la inversión privada. Hoy en día se está hablando de Olmos como una gran cosa, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto costó impulsar todo ese esquema financiero para Olmos? Yo te puedo contar un caso que me parece interesante de analizar, de cómo estamos disparando a veces el tema de la inversión, pero no sabemos por dónde ir. El Alto Piura es un proyecto que le insume al país 75 millones de soles anuales. ¿De acuerdo? Y según algunos ingenieros expertos, yo no soy ingeniero sobre el tema, pero algunos muy calificados dicen que se podría utilizar el túnel de Olmos para trasvasar aguas para las tierras que quieren regar con el Alto Piura. Pero ¿qué es lo que pasa en el Alto Piura? En el Alto Piura se quiere hacer un túnel similar al de Olmos para traer la misma agua del mismo río Huancabamba para regar las tierras que están ahí al costado. Esto está promovido
por algún padre que lidera la zona, estos padres que son hijos de la teología de la liberación, tú me entiendes, y también, por supuesto, por el presidente regional, porque nadie se quiere pelear con el padre, ¿no es cierto? Entonces, no hay una autoridad que, como digo, se sobreponga a a los dirigentes locales y terminan, pues, haciendo un pandemonium de generar una serie de inversiones que no tienen ni ton ni son. Para decirte algo sobre el Alto Piura, tú no me vas a creer, o de repente estás enterado de esto, pero el Alto Piura es un proyecto que no tiene planos. O sea, se hizo primero el proyecto, se empezó a construir y después se buscaron los planos y los planos no existen. Entonces, eso no es serio cuando tú quieres promover inversión, porque entonces el inversionista que quiere meter dinero en serio no encuentra la contraparte necesaria. ¿Qué es lo que al final termina sucediendo, Carlos? Lo que tú y yo sabemos. Le tienen que tocar la puerta por inversión para que les resuelva el problema. Y eso genera todo un problema de institucionalidad y un problema de falta de presencia en las zonas regionales. ¿Y cómo lograr? Existe una legislación, inclusive frondosa, para el tema o para otros temas en el área de centralización. Esta ya es la tercera promoción de presidentes regionales. Tercera generación. Tercera generación. Si uno hace que el país no tenga 5.000 millones de inversión privada, algún costo tiene que asumir, alguna responsabilidad tiene que asumir, algo tiene que ocurrir. Sí, sí. Bueno, a mí no me cabe duda que el gran impulsor de la inversión privada es el gobierno central, ¿no? Eso es así, porque los presidentes regionales casi no mueven por sí mismos la ficha. Yo te pongo un ejemplo clarísimo. La ley faculta a los gobiernos regionales a tener agencias regionales de fomento de la inversión privada. Yo pregunto, ¿cuáles de los presidentes regionales, sobre todo los que tienen más canon, tienen una buena agencia regional de fomento de la inversión privada? Ninguna, ¿no es cierto? A veces no las tienen ni siquiera equipadas, pero dicen en el discurso que están promoviendo la inversión. ¿Cómo promueves la inversión? O sea, tú la promueves como se hizo en el Perú. Como se hizo en el Perú, se creó la COPRI en su momento, que después se convirtió en Proinversión. O sea, una agencia especializada. Lo que los presidentes regionales no terminan de entender es que una cosa es la inversión pequeña, la inversión de las pymes, y otra cosa es la gran inversión. Voy a decir algo súper impopular, Carlos, pero como estoy con confianza contigo y nadie nos está escuchando, lo voy a decir, ¿de acuerdo? Nadie nos está escuchando, aparte de los miles de televidentes que tienes, por supuesto. El gran desarrollo de las regiones pasa por las grandes inversiones, ¿no? No por las pequeñas inversiones. Las pequeñas inversiones lo que nos resuelve es el problema del empleo, pero el desarrollo, lo que te permite pasar etapas de desarrollo como escalones, tú y yo sabemos que lo hace el gran capital, y el gran capital hay que atraerlo. Acá en el Perú a veces se dice, es una legislación demasiado amiga del capital. Yo pregunto una cosa, ¿acaso estamos trayendo inversión de qué países? ¿Estamos trayendo inversión de Alemania? ¿Inversión de Francia? ¿Inversión de Inglaterra? No estamos trayendo las inversiones de punta del mundo. Tú me hablas de inversión regional, yo te digo, ¿por qué, por ejemplo, no empezamos con algo tan inclusivo como invertir en agua? ¿De acuerdo? Porque no hay nada más inclusivo que ponerle agua potable y desagüe a familias que hoy día tienen que servirse con baldes y cosas así, pagando entre 12 y 14 veces el precio del agua, el agua que tú y yo tenemos en nuestras casas. Eso sería inclusivo. ¿Alguien está comprándose el pleito desde el Ejecutivo o desde algún gobierno regional para decir queremos hacer inversión privada en nuestras empresas de agua potable? En ningún caso. Pero en ese tema, Eugenio, por ejemplo, la misma geopolítica genera la atomización de la inversión pública, o sea, que va a facilitar la inversión privada con 2.000 municipios. Sí, sí. Y con alcaldes que se pelean entre ellos. Sí, pero eso, permíteme decirte, eso no es la geopolítica, eso es el resultado de nuestro sistema político. O sea, perdóname que te diga, de nuevo voy a ser impopular, pero a mí me parece que a veces siento que estamos sobredemocratizados, ¿no es cierto? O sea... Eso es fuerte, ¿ah? No, sí, pero lo voy a decir, no aquí no hay censura, ¿verdad? Lo voy a decir, ¿no? O sea, no puede ser que las grandes inversiones que tienen que ser tomadas por cabezas pensantes, que pueden ser los gobiernos regionales, tengan que ser sometidas al escrutinio del último alcalde del último caserío. O sea, eso es imposible de hacer, eso no lo haría nadie en ninguna familia que tenga cada uno en su hogar. O sea, yo a veces siento que hay representantes de los departamentos en el Congreso, hay consejeros regionales de las provincias, hay representantes de la sociedad civil en los consejos de coordinación regional. Yo pregunto, ¿tiene que ser tan deliberativo el tema de la inversión? Porque ¿cuánto es lo que se está perdiendo cuando postergamos un proyecto como Conga, por ejemplo? O sea, no es lo mismo hacer Conga hoy que hacer Conga dentro de 5 años. Ni que como Camisea en el 80 y Camisea en los 2000. Yo, por ejemplo, digo una cosa, perdóname que me salga un poquito del tema regional, ¿no? Un gran segmento de inversión en infraestructura se encuentra aquí nomás, en la ciudad de Lima.
¿Cuántas horas, hombre, pierde la gente que tiene su trabajo, la gente que vive en Los Conos, por ejemplo? Un mínimo de 4 a 5 horas diarias, cuando podrían hacer un viaje de Puente Piedra hasta Miraflores en 30 minutos en una línea de metro. ¿Cuánto nos costaría tener una línea de metro, digamos, decente para el Perú? Yo te digo un número, 35. 35 años no, 2035. 2035 Lima va a cumplir, ¿no? 500 años. 500 años. ¿Cómo hacemos para tener un metro decente en el 2035? Tendríamos que haber empezado hace 5 años, ¿no? Y todavía estamos en la época de reordenar las combis y pelearnos con los taxistas, cuando el problema es más grande. O sea, me apena que yo ya tengo muchos años encima de vida, ¿no? No me pidas que diga cuántos, pero lamentablemente siento que no avanzamos a los pasos que avanzan otras realidades nuestras. Santiago de Chile tiene un metro fantástico, y tú has estado en Chile varias veces, que lo tiene desde los años 80, ¿no es cierto? Y tiene una red fantástica de metrobuses y buses segregados y autopistas urbanas. Santiago de Chile, que tiene 3/4 partes de la población de Lima. Ni que hablar de Bogotá, ni que hablar de otras ciudades como Ciudad de Panamá, que tiene 2 millones de habitantes y está construyendo un metro. Y de estos temas vamos a seguir hablando después de la breve pausa. Bueno, encantado. Seguimos con Eugenio de Medina, profesor de Economía de la Universidad Católica, aquí en Interés Común, hablando de todo un poco, la región, descentralización, regionalización, ustedes ya lo han visto, ¿no? Democracia también, geopolítica y 1000 propuestas más que Eugenio ha traído acá en declaraciones controvertidas. Y seguimos con más temas de interés común, conversando con Eugenio de Medina, profesor de Economía de la Universidad Católica. Eugenio, tú has tocado una serie de temas que tienen que ver con las regiones y en este caso con la opción que tiene la población de decidir sobre determinadas inversiones. Pero hay un marco legislativo ahora implementado que se llama Ley de Consulta Previa, que va en la dirección opuesta a la que tú has planteado. Sí, claro. Nada más, no va en dirección opuesta a lo que yo he planteado, sino va en dirección opuesta a la política del gobierno, ¿no? O sea, una de las cosas que yo critiqué alguna vez y no se me entendió, es que yo decía, si voy a darle la consulta previa a la población, entonces le estoy dando el empoderamiento para que si me dice que algo no va, no va. Porque eso es consulta previa. ¿Para qué consulto entonces? ¿No? Entonces, si este gobierno va a apoyar la consulta previa, para después decir la consulta previa no sirve, estamos dando un mensaje errado desde lo político. Y lo político y lo económico, Carlos, no va por cuerdas separadas, por más que algunos burócratas o tecnócratas digan que sí, ¿no? La política influye en la economía. Cuando tú me dices que alguien tiene que ser responsable de los 4.800 millones de dólares que no se van a invertir en Conga, yo te dije fuera de cámaras que es mucho más que eso, porque entonces estás generando un mensaje negativo a otros inversionistas que podrían traer otros 5.000 millones de dólares. Entonces generas un efecto multiplicador. Es como el efecto que yo le llamo de la cevichería llena, ¿no? Cuando una cevichería tiene más clientes, ¿qué es lo que pasa con la gente que pasa por fuera? Quiere entrar a esa cevichería a comer, aunque sea por curiosidad. Y eso pasa cuando los países están generando mensajes atractivos para la inversión. Pero los países que están expandando la inversión, te pongo el ejemplo, vas a comer con tu familia y sacan a un tipo a la mala del restaurante y dicen, no, qué problema, aquí no me gustaría estar, me voy a otro lado. Es lo mismo que pasa con los inversionistas. O sea, el capital no tiene pasaporte. ¿Y cómo darles alternativas? Presidentes regionales nos están viendo, imagínate tú. ¿Cómo darles alternativas de solución? Algunos de ellos, el caso de San Martín, ¿no? Sí. Yo lo conocí a raíz de las entrevistas que le hago al señor Villanueva. Me parece que él quiere hacer la cosa bien. Es bastante solvente, ¿no? Entonces, uno de los más solventes. ¿Qué recomendarles? ¿Cómo empezar? Tú conoces la legislación. ¿Qué cosas no han implementado que pueden implementar? ¿Qué cosas pueden hacer que no han hecho todavía? ¿A quiénes deberían contactar? ¿Cómo desmarcarse de aquellos que por razones ideológicas, ¿no?, anquilosadas, no quieren inversión, pues? Bueno, primeramente yo te diría que ellos mismos tienen que desacoplarse de esas ideas que llevan adentro, ¿no? O sea, muchos presidentes regionales, tampoco vamos a decirlo de otra manera, no es que sean víctimas de otros que tienen otras ideas, ellos también tienen esas ideas. O sea, Santos no es víctima de Saavedra. No, aquí no hay víctimas, en política no hay víctimas, olvídate, en política hay cómplices, no hay víctimas, ¿no? Uno tiene que asumir una responsabilidad, y yo creo que Goyo Santos, que es una persona, creo, amable, una persona que me merece mayor respeto, he tenido oportunidad de conocerlo, creo que inicialmente le movía un sentimiento de defender las lagunas de Cajamarca, pero creo que ahora ya ha dejado paso a una actitud meramente anticapitalista. Yo quisiera simplemente tocar 3 puntos acá de lo que tú me has pedido. ¿Qué le sugeriría yo a los gobiernos regionales? Yo primero le diría profundizar mecanismos como obras por impuestos o asociaciones público-privadas, ¿no es cierto?, desde sus regiones. Y plantear lo que sea desde sus regiones, sometiendo la consideración luego del Ejecutivo. Porque si no viene el Ejecutivo y te arma todos los
proyectos. Eso es lo primero que yo haría, ¿no es cierto? Lo segundo que yo plantearía es que los gobiernos regionales deberían pelear porque el canon de que pagan las empresas grandes sea más flexible. Me voy a poner en un escenario. Yo soy una minera, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, Yanacocha, ¿ya? Yo no habría dejado pues en el gobierno de Cajamarca la responsabilidad que me maneje la plata que le doy por canon. Yo hubiera ido y les hubiera dicho, a ver, de este canon que tengo que pagar, no sé, negociamos 2/3 partes, déjenme hacer obras a mí con cargo al canon. Obras a mí, ¿no? Con algún decreto de urgencia especial, lo que sea, algún decreto, algún dispositivo legal que les permita a ellos hacer determinadas obras que las pueden negociar con la población directamente, o sea, diálogo directo, no costo de transacción mínimo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa quieren? ¿Quieren colegios? ¿Quieren la carretera? ¿Quieren? Pues aquí está, ¿sí? O de repente quieren un poco de plata en la mano, no sé, alguna cosa, salida, ¿no es cierto? Y eso creo que generaría mucha más dinámica. Hoy en día el canon, ¿qué es lo que pasa? Entra al circuito tributario de la burocracia central y entonces la gente no percibe que hay ninguna ventaja de tener minería, ¿no es cierto? Lo otro que yo diría, ¿no es cierto? Como punto final, porque el tiempo me dice aquí te lo hago. Lo último, fortalecer las agencias regionales de fomento de la inversión regional. O sea, por favor, presidentes regionales, contraten gente que sepa manejar inversiones, contraten gente que sepa interlocutar con la gente de Lima, con la gente de afuera, con la gente de las empresas, para traer inversión a sus lugares. Poner esto en manos de expertos, ¿de acuerdo? No en manos de inexpertos que al final terminan siendo absorbidos por el ciclo político. Eugenio, muchísimas gracias por venir. Encantado. Ha sido entonces Eugenio de Medida, hablando de inversión descentralizada, de todo un poco aquí en el programa, con declaraciones que de hecho ya están dando que hablar en sus casas. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana.